te bendiga. Te saluda el pastor Alexander Molina. Bienvenido una vez más a este estudio de la palabra de Dios. Gracias por tu sintonía y espero de que este programa sea de mucha bendición para ti. Te invito a que vengamos a la palabra de Dios, donde vamos a estar recibiendo esta instrucción. Vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 20, donde leemos de la siguiente manera. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso que nos permite, Señor, acercarnos a tu palabra y aprender de ella, ser iluminados para que de esa manera podamos ser mejores cristianos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, quiero darte una cordial bienvenida a este estudio. Queremos recordarte que este estudio tú lo puedes usar como un devocional para tu vida, para el crecimiento de tu vida espiritual, y que también se puede usar en estudios bíblicos de grupos pequeños. Espero que los otros programas que ya hemos grabado anteriormente hayan sido de mucha bendición para tu vida. El día de hoy vamos a dedicarlos al tema la unción del Espíritu Santo. El texto que acabamos de leer está dirigido a los cristianos, donde el apóstol Juan nos recuerda y nos dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí se nos dice que nosotros como cristianos tenemos la unción del Santo. ¿Y qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo de Dios habitando dentro de nosotros, dentro de cada creyente. Y vamos a ver precisamente lo que esto significa. ¿Qué significa la unción? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que comenzamos en primer lugar definiendo qué es la unción. ¿Qué es la unción en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se nos explica de lo que era la unción en el Antiguo Testamento? Se nos dice que la unción era el acto de derramar un aceite especial sobre una persona, con lo cual esa persona era consagrada y apartada por Dios para desarrollar una función específica y espiritual de parte de Dios. Se derramaba este aceite sobre esta persona y esto era el símbolo del Espíritu Santo. El aceite que se derramaba era símbolo del Espíritu Santo que venía sobre esa persona, la consagraba, la apartaba y la empoderaba para una función espiritual. También en el Antiguo Testamento se nos dice que este aceite era un aceite muy especial. Dios mismo había dado la receta de este aceite. Yo quiero que lo leamos para que usted pueda tener claridad de lo que este aceite tenía y podamos ver la tipología o la simbología que tenía del Espíritu Santo. En Éxodo, en el capítulo 30, en el versículo 23 al 25, se nos dice, Dios hablando. Dice, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500 según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas un hin, que son aproximadamente 3.8 litros de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Como podemos ver, la base de este aceite especial que se usaba para
ser derramado sobre una persona, tenía como base aceite de oliva. Queremos ver que el aceite de oliva, o podemos ver que el aceite de oliva era un tipo del Espíritu Santo, ya que se usaba en el tabernáculo para alimentar el candelabro que daba luz en el lugar santo. O sea, el aceite es símbolo de energía, es símbolo de poder, de luz, de alumbramiento. Y esto es lo que el Espíritu Santo venía a hacer sobre la persona ungida. Lo empoderaba, lo iluminaba para que llevara a cabo una función espiritual de parte de Dios. Pero este aceite, si usted se da cuenta, no era un aceite normal, no era un aceite común, no solamente era aceite de oliva, sino que además se le agregaban especias, dice el texto que acabamos de leer, especias finas, especias excelentes y aromáticas, dando a entender también como una tipología del Espíritu Santo que este aceite con lo cual se ungía a esa persona no era un aceite común, sino que era un ungüento aromático. O sea, que la persona empoderada a la que se le ungía, además de tener ese poder y de tener esa capacidad de desempeñar una función espiritual de parte de Dios, lo tenía que hacer de manera excelente, de manera agradable. Que cuando sirviera a esta persona, sirviera a Dios primeramente y sirviera al pueblo, lo hiciera con excelencia. Que ese servicio subiera delante de la presencia de Dios y Dios pudiera percibir en ese servicio algo agradable. Así que este es el aceite de la Santa Unción, que es una tipología del Espíritu Santo. Otra pregunta muy importante que debemos hacernos es quiénes eran ungidos, sobre quienes se derramaba ese aceite de la Santa Unción, ese aceite especial en el Antiguo Testamento. Y tenemos aquí tres grupos de personas sobre los cuales se ungía. En primer lugar tenemos las personas que se ungían eran los sacerdotes, los que estaban a cargo de hacer funcionar el tabernáculo, desde el sumo sacerdote y todos los que servían en el tabernáculo eran ungidos. Se derramaba aceite, ese aceite especial. Y por ende el Espíritu Santo venía sobre ellos para capacitarlos. Quiero que vayamos a una cita bíblica donde se nos dice que los sacerdotes eran ungidos. No eran todas las personas. En el Antiguo Testamento eran tres grupos de personas en especial que se ungían, sobre los cuales venía el Espíritu Santo. Dice Éxodo 28:31. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y dice, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Dios ungía a estos sacerdotes para que fueran sacerdotes de él. Ahora, es muy importante ver cuál era la función, para qué se ungían, cuál era ese poder que se les otorgaba, cuál era ese oficio que ellos hacían en el Antiguo Testamento, que era el Espíritu Santo que los capacitaba. Ellos como sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, una de las tareas principales para los cuales eran ungidos, consagrados, apartados, empoderados, era para que intercedieran por el pueblo delante de Dios. Esa era la función que tenían los sacerdotes. Por eso se les ungía, se les empoderaba, para que ellos tuvieran esa capacidad de presentar al pueblo delante de Dios. ¿Cómo lo hacían? A través de las oraciones, a través de los ritos, de las ceremonias, de la presentación de los sacrificios delante de Dios. Ellos presentaban al pueblo delante de Dios, intercedían por el pueblo. Es más, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un animal
para hacer la expiación por todo el pueblo, para pedir perdón delante de Dios por todo el pueblo. Esa era la función del sumo sacerdote. Pero además de eso, el sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. Dios les da una serie de instrucciones de cómo deberían ser sus vestiduras, de cómo ellos deberían ser en su presentación al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos iban a representar a ese Dios santo, a ese Dios perfecto, a ese Dios puro delante del pueblo. Entonces, por eso eran ungidos los sacerdotes. Número uno, para interceder por el pueblo delante de Dios a través de los sacrificios, y también para representar a Dios delante del pueblo. Ellos eran la cara de Dios en el pueblo de Israel. Pero además de eso, no solamente eran ungidos los sacerdotes, sino que también eran ungidos los reyes de Israel. Y uno de los primeros reyes que fue ungido, nosotros sabemos, fue el rey Saúl. Saúl fue ungido por Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vemos que el otro grupo de personas sobre los cuales se derramaba este aceite especial, y que eso simbolizaba que el Espíritu Santo venía sobre esa persona, no entraba a esa persona, porque vamos a ver más tarde en el Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, tanto en los sacerdotes que eran ungidos como en los reyes, el Espíritu Santo venía sobre el rey o el sacerdote. Ahora, es importante también definir cuál era la función o para qué se ungía el rey. La función principal del rey, así como la función del sacerdote que estaba declarada, bien especificada en el Antiguo Testamento, también el oficio del rey. El rey tenía el oficio de mantener protegido al pueblo de Dios. Por eso Dios le permitió hacer ejércitos, para que a través de esos ejércitos combatieran a sus enemigos y mantenerlos lejos de las fronteras de su pueblo. ¿Cuál era la intención de estas guerras? Era santificar al pueblo, que estos enemigos, en el caso de los filisteos con los cuales peleó Saúl, la función era que estos enemigos no vinieran y establecieran altares de dioses extraños en medio de su pueblo. O sea, Dios los ungía, los empoderaba, los iluminaba, los capacitaba, les daba las estrategias para hacer la guerra espiritual, la guerra santa, para mantener a su pueblo protegido espiritualmente, purificado espiritualmente. Ahora, nosotros recordamos que el primer rey que se ungió fue Saúl. Y luego Saúl, por desobediente, por no cumplir con la función que Dios le había asignado, con la capacidad que Dios le había dado, Dios le da instrucciones específicas sobre los amalecitas para que fuera y los destruyera, pero él no obedece. Y entonces Dios retira la unción de Saúl. Por eso vemos después que venía un espíritu malo, dice, y lo atormentaba. ¿Por qué? Porque él fue desobediente, no honró la unción que Dios había derramado sobre él. Por eso es que entonces Dios nuevamente unge ahora a David. Y David vamos a ver que David va a ser ese tipo de Cristo que cumple fielmente lo que Dios le asigna, porque había sido ungido, porque el Espíritu Santo había venido sobre él y lo había capacitado para mantener a los enemigos de Israel lejos de su frontera. Y no solamente los mantuvo lejos de su frontera, sino que él también expandió el reino de Dios en la tierra.
Entonces tenemos a estos dos grupos de personas, tenemos a los sacerdotes, tenemos a los reyes, pero también había otro grupo de personas que se ungían, y esto eran los profetas, eran ungidos. Y uno de los profetas que vemos que fue ungido fue Eliseo, fue ungido en lugar de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 16 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y dice: y a Eliseo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Este es el tercer grupo de personas sobre el cual se derramaba este aceite especial para hacer la tipología de que el Espíritu Santo venía y lo empoderaba, lo consagraba y lo empoderaba para llevar a cabo una función específica. En el caso del rey era pues hacer estas guerras para mantener al pueblo de Israel santo, libre de los enemigos, y que ellos no pusieran sus altares a otros dioses en el pueblo de Israel. Pero en el caso de los profetas, eran ungidos para hablar de parte de Dios. Los profetas tenían el poder, la capacidad que era dada por el Espíritu Santo para ellos ir a la corte celestial, y estando en la corte celestial recibir un mensaje de parte de Dios y entregárselo al pueblo de Dios para que este mensaje les diera dirección, para que este mensaje los ubicara en el tiempo específico que Dios quería ubicarlos. Pero además de eso, también era un mensaje que Dios daba para los reyes. Cuando los reyes se desviaban, venían los profetas y los alineaban nuevamente a la voluntad de Dios. Por eso es que encontramos al profeta en el Antiguo Testamento diciendo la frase: así dice el Señor, porque eran ungidos con ese propósito. Entonces, estos eran los tres grupos de personas que eran ungidos, sobre los cuales se derramaba ese aceite como una tipología, como un simbolismo de que el Espíritu Santo de Dios venía, los consagraba, los apartaba, los ungía para llevar a cabo una función específica de parte de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son ungidos en el Nuevo Testamento? Vamos a ver eso rápidamente y luego pues en el próximo programa vamos a estar viendo la segunda parte de lo que es la unción del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran ungidos o quiénes son ungidos en el Nuevo Testamento? Nosotros sabemos que el primero que fue ungido en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo, en Jesucristo está el 100% hombre y el 100% Dios. Y como 100% hombre, él fue ungido para llevar a cabo una función específica. Y lo bonito de esto es que en Jesucristo están las tres unciones: la unción sacerdotal, la unción de rey y la unción de profeta. Tenemos aquí algunas citas bíblicas que nosotros necesitamos leer para entender este asunto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 26 se nos dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, como un profeta sobre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y cuando se habla aquí del ungido del Señor, se está hablando de el Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es la primera persona en el Nuevo Testamento, en esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento, en el cual viene la unción. ¿Qué clase de unción? La unción como sacerdote, como rey
y como profeta. Él lo va a aclarar más adelante cuando inicia su ministerio. Recuerden que fue bautizado y cuando estaba siendo bautizado dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Una vez que fue bautizado dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo ahí 40 días y 40 noches ayunando. Una vez que estuvo esos 40 días y 40 noches dice que descendió con poder para iniciar el ministerio. Y cuando él inicia el ministerio, a los 30 años de edad, se nos dice en Lucas 4, 18 al 19, que él mismo tomó una lectura del libro de Isaías y luego se la aplicó a sí mismo, y donde él leyó lo siguiente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos acá que Jesucristo hubo esa transición y en esa transición se nos dice que él fue ungido para traer el evangelio, las buenas noticias de que el hombre ahora podía ser salvo, podía ser libre, no importando la atadura que él tuviera, porque Jesucristo ahora tiene la unción sacerdotal, la unción de interceder, porque luego va a morir por todos nuestros pecados y va a interceder delante del Padre y va a derramar su sangre como sumo sacerdote, y todo aquel que venga a él lo va a limpiar y él va a interceder para que esa persona que ha sido su sangre derramada pueda ahora tener acceso libre al trono de la gracia de Dios. Entonces tiene esa unción sacerdotal. Pero no solo la unción sacerdotal, sino que también tiene la unción de rey. Cuando Jesucristo estaba desarrollando su ministerio, además de tener esa unción de que puso su vida por nosotros, él reprendió a los demonios, reprendió al enemigo de Israel, echó fuera todos los demonios, echó fuera todas las enfermedades, reprendió a los vientos, levantó a los muertos. ¿Se acuerda que levantó a Lázaro, a la hija de Jairo y también al hijo de la viuda de Naín? Ahí se nos vemos que tiene la unción de rey, que él puede reprender a la muerte, que él puede reprender al enemigo de nuestras vidas. Pero también él fue profeta, porque él vino a hablar la palabra de Dios. Él habló la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios encarnada. Era el verbo de Dios hecho carne, Jesucristo. Y no solamente habló de parte de Dios a aquella generación, sino que habló también de lo que vendría para todos aquellos que le recibiéramos como Señor y Salvador. Él dijo que iba a preparar moradas para nosotros y que cuando estuvieran listas esas moradas, Él vendría y nos tomaría a nosotros mismos y nos llevaría para estar con Él por la eternidad. Esa es la palabra del profeta. Dios habló por los profetas en el Antiguo Testamento, pero dice Hebreo que en estos postreros días, en ese tiempo de Jesús y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, nos ha hablado por su Hijo. Ahora bien, una vez que Él se va, Él nos hace una promesa a todos los creyentes. Y Él nos dice a todos los creyentes que Él iba a interceder, que no íbamos a estar solos, que no íbamos a estar huérfanos, sino que iba a orar al Padre para que nos diera el Consolador, para que la unción de Dios fuera derramada sobre todos los creyentes. Y así fue. Cuando Él asciende al Padre, el Espíritu Santo viene sobre los 120. El Espíritu Santo ya no vino para solamente estar sobre cierto grupo de personas, ya no vino solo para estar sobre los reyes o sobre los sacerdotes o sobre los profetas. Ahora el Espíritu Santo está dentro de todos los creyentes. En el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y vino para estar en todos los creyentes. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la unción, tú tienes el Espíritu Santo,
Tú tienes la unción de sacerdote para interceder, la unción de rey para reprender al enemigo, echarlo fuera de tu vida, echarlo fuera de tu familia, echarlo fuera de tu iglesia. En el nombre de Jesús, tú tienes la unción, tú tienes el poder y también tienes la unción para hablar el mensaje del evangelio, para hablar de Cristo a aquellas personas que no lo conocen. Con esto concluyo. Voy a ir a Primera de Pedro, donde se nos dice que tenemos esas tres funciones y podemos hablar de esa manera, aunque es una sola unción la que tenemos, pero es la unción del Espíritu Santo manifestada de esas tres formas. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Esta es la unción de rey, linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio, somos intercesores, podemos interceder por nosotros mismos, podemos interceder por nuestra familia, podemos interceder por nuestros hermanos en la iglesia, podemos orar por aquellas personas que no tienen a Cristo para que el Espíritu Santo los pueda conviccionar de pecado. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y note lo que dice, para que anunciéis, para que seas el profeta de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Así que como profeta, como rey, como sacerdote, vamos a interceder. Tenemos la capacidad de presentarnos delante de Dios para orar por otros. Si alguno está enfermo, ora por esa persona. Si alguno tiene una necesidad, ora por esa persona. Si ves que algún hermano está enfriándose en la iglesia, ora por esa persona. Intercede, porque tú tienes la capacidad de entrar ahora al lugar santísimo y orar por otras personas, interceder. Y también tienes la unción de rey para reprender la tentación de tu vida, para no ser vencido por el enemigo. Tienes el poder, la capacidad para echar fuera el pecado de tu vida. Y también tienes la unción de profeta. ¿Para qué? Para hablar de Cristo, para hablar de las bondades de Cristo, para hablar de lo bueno que es Cristo, de la salvación de Cristo, del amor de Cristo, de la bondad de Cristo, de la generosidad de Cristo. Ve y predica para que estas personas que no le conocen sean salvas. Espero que esta meditación haya sido de bendición para tu vida y voy a orar para que el Señor pueda aplicar eso en tu corazón. Padre, gracias te doy, Señor, por la unción que está en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que cada creyente pueda ejercitar esa unción, Señor, que crea que el Espíritu Santo está en él y lo ha capacitado para llevar el mensaje de esperanza a aquellos que no le conocen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queremos recordarte que nos dejes ahí un like para que otros puedan también motivarnos a través de esos deditos así. Tú nos motivas, tú nos ayudas también a nosotros a seguir predicando este mensaje de esperanza. Y también puedes suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y activar la campanita para que cuando salga una predicación, una meditación, tú seas el primero en darte cuenta. Dios te bendiga y será hasta la próxima.